Qué gusto poder saludarlos desde este programa de Egresados con Identidad UG en este bello recinto. El histórico Auditorio General de nuestra querida alma mater, la Universidad de Guanajuato. Sitio emblemático que genera pertenencia a la identidad de nuestra querida Universidad de Guanajuato. El programa Egresados con Identidad abraza la iniciativa de apreciados maestros universitarios para reunirnos hoy a conversar en torno a la trascendente vida profesional del maestro Miguel Montes García, distinguido egresado de la carrera de Derecho de nuestra Universidad de Guanajuato. Escucharemos, en una grata conversación con nuestros invitados, algunas vivencias en el desarrollo de vida profesional del maestro Montes García y que nos comparten como pinceladas de su quehacer en la función pública, en la actividad legislativa y en la docencia. Estamos en el programa Conversando con Identidad UG. Egresados con Identidad, por siempre UG. Qué gusto que nos acompañen una vez más el programa Egresados con Identidad. Estamos en diferentes episodios en donde tenemos un invitado egresado con identidad en esto que se llama Conversando con Identidad. Pinceladas con el maestro Miguel Montes García. Hoy me acompaña un egresado de la licenciatura en Derecho, profesor, funcionario público, litigante y un extraordinario amigo con el que me siento muy contento en platicar. Don Ignacio Navarro Rábago, bienvenido. Gracias, Toño. Gracias por la invitación. El motivo, pues, es cercano. Un grupo de profesores ha hecho la iniciativa y el programa Egresados con Identidad abraza la iniciativa, en donde queremos escuchar la cercanía que tuvieron con don Miguel Montes, tanto en su función pública, como en la actividad legislativa, como en el aspecto docente, con el aspecto cercano de convivencia de muchos momentos, que a lo mejor no encontraremos en otro lugar que no sea en la narrativa, en la convivencia, en la conversación que ustedes nos dan. Miguel Montes García en una actividad cercana con Nacho Navarro, como lo conocemos. Muy bien, muchas gracias, Toño. Pues bueno, Miguel Montes García fue mi maestro en la universidad en quinto año, 1975-76. Ya, desde luego que ya sabíamos de él, habíamos oído de él mucho, pero no tenía yo ninguna relación con él. Fue mi maestro y ahí ya nos empezamos a tratar. ¿De qué materia? De laboral, derecho laboral. Derecho laboral. Sí. Miguel Montes fue laboralista. Al principio de su carrera, antes de terminar la carrera, lo nombraron procurador de la Defensa del Trabajo Federal, aquí en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Era el defensor de oficio de los trabajadores. Todo trabajador que no tenía un abogado llegaba con él y él lo atendía en lo que necesitara. Posteriormente, llegando a la gobernatura, el licenciado Torres Landa lo nombró presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que también nada más había una en todo el estado. Todos los asuntos laborales que había en el estado se concentraban aquí en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y él fue presidente. Quizá eso fue lo que lo determinó y siguió por ese camino. Cuando dejó la Junta Local, puso su despacho con enorme éxito. Hubo días en las que todas las audiencias que se celebraron
en la Junta de Conciliación eran suyas. Incluso tenían ya la mecánica ahí en la Junta para que pudiera estar atendiendo varias audiencias al mismo tiempo, porque pues cada secretario de la Junta tenía una audiencia y él iba de escritorio en escritorio atendiendo los asuntos. Y bueno, y entonces quizá por razones naturales su despacho se convirtió en un despacho laboralista. No se negaba a llevar otro tipo de asuntos, pero el derecho laboral es muy, muy celoso. Tienes que tener muchos asuntos porque generalmente no ganas mucho dinero en cada asunto. Entonces tienes que tener muchos asuntos para que haya dinero suficiente, ¿no? Y entonces pues no puedes dedicarte a otra cosa más que al laboral. Y su despacho pues durante muchos años estuvo especializado en derecho laboral. Cuando era diputado, la última vez que fue diputado federal, cerró su despacho. Se separó de su socio, Hilarión Espinosa Ayala, y le dejó los clientes y todo. Desde luego que no hubo ningún pleito, ni mucho menos. Y dijo que su despacho se dedicaría a la gestión social, que ya no sería un despacho de litigio. Y entonces eso fue, ¿qué sería? 96, 97, no me acuerdo cuándo entró como presidente Carlos Salinas, pero en ese momento cerró su despacho. Y ya cuando volvió a abrir despacho, yo fui su socio. Ahí está. Y ya no era laboralista ese despacho. Ya, desde luego, no resistía la tentación de llevar un asunto laboral. Siempre nos salía más caldo el caldo que las albóndigas, porque como ya dije, para que un despacho laboral tenga éxito, se requiere tener muchos asuntos. Si nosotros teníamos uno, pues nos costaba más el estacionamiento para ir a las audiencias que lo que pudiera dejar de honorarios en un despacho, en un asunto laboral. Sí tuvimos 2 asuntos laborales en donde ganamos muy buen dinero, pero por lo general el derecho laboral tienes que dedicarte a él en cuerpo y alma, si no, no es negocio. Y no, ya en esta etapa en la que yo fui su socio, el despacho atendía generalmente a sus amigos y no les decíamos respecto de ningún tema que ese no era nuestra especialidad, o que ese no sabíamos. Pues, si no sabíamos, nos poníamos a estudiar. Ahí está un vínculo muy importante. Vamos a hacer un espacio en esa cercanía como profesor, después anclado en el estado y en la región como un despacho en materia laboral por una formación, después la cercanía en esta segunda etapa de este despacho donde el maestro Nacho está en una actividad profesional cerca de Don Miguel. Regresamos con ustedes, estamos conversando con Identidad UG. Regresamos con ustedes, está el licenciado Ignacio Navarro Rábago, pinceladas con Don Miguel Montes García. Una vida importante de actividad profesional, pero de una actividad profesional tanto como ministro, como procurador, como litigante, como académico, pero vivida de forma cercana. Nacho Navarro en la actividad de la función pública, acompañando a Don Miguel. Sí, fue una experiencia fantástica. Como te decía, yo no tenía gran cercanía con el licenciado Montes, la tenía con el licenciado Trueba, que era
el socio y el padre de Miguel Montes. Y entonces cuando Miguel Montes vino, debe haber sido en el 90 como presidente del PRI en el Estado, había habido una reforma constitucional ilegal federal electoral, y entonces esa reforma exigía que hubiera una reforma constitucional en Guanajuato y legal en Guanajuato para que pudieran celebrarse las elecciones del 91, si no, no podía haber elecciones si no se hacía esa reforma. El licenciado Montes era el mayor experto en derecho electoral que había en México. No había nadie que supiera más que él, y además él había participado en la reforma federal, por lo tanto era el perfecto perfil experto en esa materia. Pero él estaba ocupadísimo en el PRI, andaba todo el día en la carretera visitando todo Guanajuato, y yo estaba seguro de que cada día antes de dormirse decía: la ley electoral, la ley electoral. Y entonces yo fui con el licenciado Trueba y le dije: oiga, yo quiero participar en la elaboración de esa reforma constitucional y legal. Me dijo: pues ponte a trabajar. Y me puse a trabajar. Y hasta que llegó el día en que finalmente Miguel Montes invitó al licenciado Trueba a comer para ver lo de la reforma. Y el licenciado Trueba le dijo: oye, pues Navarro ya estuvo trabajando en esto, si quieres lo invitamos. Y sí, pues me invitaron. Y entonces ahí en esa comida me subí a su coche y nunca me bajé. Me nombró director general de Asuntos Jurídicos del Comité Directivo Estatal del PRI. Ahí estuve un ratito. Y luego, cuando se fue a la Procuraduría del Distrito, me invitó y me fui a trabajar con él. Y fue una experiencia genial, ¿sí? Teníamos un compañero que encontramos ahí lo conocimos, no era amigo nuestro, pero ya en la Procuraduría nos hicimos amigos, que decía: qué padre es trabajar para alguien que te dice que la línea es lo que dice la ley. Ay, no es posible otra cosa, ¿no? Pero Miguel Montes te la cumplía, era cierto. No, nunca hubo una línea en la función pública mientras yo estuve con él, nunca hubo una línea. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa era su forma de pensar y su forma de mandar siempre, ¿no? Todos lo adorábamos. No entiendo, no sé explicar bien cómo es posible que lo quisiéramos tanto. Porque era muy duro, muy exigente. Empezaba por ser exigente con él. Y él jamás se hacía a un lado, entonces nadie más se podía hacer a un lado. Era una forma de trabajar muy, muy padre, ¿sí? Y ahí estuvimos en la Procuraduría. Él no quería ser procurador. No le supo decir que no al presidente. Él tomó posesión como procurador un miércoles, me habló el jueves, y el viernes ya estaba yo desayunando allá con él. Y ahí ya estaba viendo cómo le hacía para irse. Porque no quería ser procurador, decía: no, para andar correteando rateros, hay otros mejores que yo. Y entonces emprendió la idea de la capacitación de los policías, de los peritos y de los ministerios públicos. Mandó a un compañero que es periodista de Oaxaca, se me fue el nombre, Joel Hernández. Fue a Estados Unidos, al FBI, a ver cómo se capacitaban allá. Fue a Italia, fue a Francia, fue a España, a Israel, y se creó un proyecto de carrera
de perito, de policía y de agente del Ministerio Público. Toda la estructura de la Procuraduría. Sí. En eso se tardó un año más o menos, y a la hora que presentó el proyecto y le dijeron que no había dinero para hacerlo, renunció. Y ya fue cuando logró pues salir de la Procuraduría, y se fue a la Suprema Corte, y yo pues por supuesto que me fui con él como su secretario de Estudio y Cuenta. Y estando en la Corte, falleció Luis Donaldo Colosio, y me empezaron a hablar de acá, de Guanajuato. Oye, que tu jefe va a ser el fiscal. Y les decía yo, no, ya aprendió a decir que no. Si se la ofrecen, va a decir que no. Pues hasta que lo vi en la televisión tomando posesión, dije, oh, qué caray, pues no sabía decir que no. Y pues nos fuimos al caso Colosio. Al día siguiente, pues, estábamos todavía en la Corte, en la oficina de la Corte, y me empezó a dar instrucciones, y de repente dijo, espérame, ¿me va a acompañar? Sí, claro que sí, lo acompaño a donde vaya. Y bueno, pues órale. Lo primero que tenía ya encima de su escritorio era la reforma al reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la que se creaba la Fiscalía, la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio. Y ya firmada por Carpizo, que era el secretario de Gobernación. Y ya cuando me la entregó a mí, la reforma decía, se crea la Subprocuraduría Especial para investigar los hechos en los que perdiera la vida el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, y para ejercer las acciones que se deriven de esa investigación. Y ya tenía entre paréntesis esa última parte. Y yo no entendí. Y fui y le dije, oye, pues ¿por qué no quiere ejercer las acciones? Pues mientras más poder tengamos, mejor. Dijo, no, si yo acepto ejercer las acciones que se deriven de la investigación, dentro de 5 años ahí estoy. No, yo voy, investigo y me voy. Entonces, que las acciones las ejerza la Procuraduría a través de la Subprocuraduría de Control de Procesos, que es la encargada de ejercer las acciones que se deriven de las investigaciones. Y entonces, así salió la reforma, como él decía, ¿no? Y pues al caso Colosio. No dormía el licenciado Montes, ¿eh? Yo me eché 3 semanas durmiendo 3 horas al día, y dormía muchísimo en comparación con él. De veras era una responsabilidad terrible. Pero lo mismo, otra vez, teníamos una junta todos los lunes y siempre nos decía, busquen la verdad, no busquen confirmar lo que ya dijimos, busquen la verdad. Y pues ni siquiera entendíamos bien lo que nos quería decir, pero de eso se trataba, de buscar la verdad. Y bueno, y la verdad nos contradijo. Empezamos con la acción concertada y luego se nos hizo agua la acción concertada. Las pruebas con las que concluimos la acción concertada se hicieron agua. Todas se fueron. La verdad es que las investigaciones te guían, te llevan. Tú no haces la investigación te dice por dónde. Y entonces yo estaba absolutamente seguro de que si habíamos acusado a los Mayoral y a Tranquilino, pues íbamos a encontrar necesariamente la liga entre Aburto y ellos previa al homicidio. No tenía ninguna duda de eso. Era cosa de seguirle trabajando y de encontrar. Y pues no encontrábamos y no las encontramos. Y entonces los consejeros políticos le decían, usted no diga nada, usted que el juez eche la bronca de soltarlos. Y no, dijo el licenciado Montes, no, yo los metí a la cárcel, yo los saco, y le presentamos al juez las pruebas de descargo.
igual que le habíamos presentado las de cargo, ¿sí? Y claro que se nos vino el mundo encima, pero pues esa era la idea. Busquen la verdad, nada más que la verdad. Esa es una frase muy cercana a cómo conocemos a esta universidad, que yo dejaré en el tintero muchas cosas de estas pinceladas que sus amigos, sus cercanos, los egresados con identidad que hoy buscamos esas pinceladas de don Miguel, tiene. Le agradezco mucho a Nacho Navarro, mucho, y le agradezco a ustedes el que nos acompañen en este programa Conversando con Identidad UG, pinceladas con don Miguel Montes García. Por siempre UG.